venís de una familia, por lo que escuché también y hablamos anteriormente, bastante politizada, ¿no? Sobre todo tu padre y madre. Altamente politizada. En mi casa el tránsito de la política era moneda corriente. Mi padre, debo decir, mi madre también, fueron antiperonistas, ¿no? Pero había una indicación muy fuerte, virtuosa en la familia, que era la posición política e ideológica de mi padre, que era socialista, era un liberal socialista. Y además muy comprometido con sus alumnas, sus alumnos, muy comprometido con los sectores populares, quiero decir, ¿no? Y por parte de mi madre, una señora con una enorme capacidad de ilustración, a pesar de que solo había hecho la escuela primaria, dado que en aquella época ellos vivían en el campo, era muy difícil que hubiera escuela secundaria, inclusive ahí, salvo los envíos a escuelas confesionales, que no era el caso porque la familia por parte de mi madre era protestante. Entonces, pero de alta también, yo diría de alta fusión con elementos muy letrados. En la casa de la familia había una biblioteca formidable y mi madre estaba muy acostumbrada a la lectura, muy acostumbrada. Así que yo diría, esa oxigenación temprana respecto de inclinaciones que tenían que ver con lo social, lo político, son muy inspiradoras desde mi más tierna infancia. La lectura de Operación Masacre de Rodolfo Walsh se dio entre la adolescencia y la juventud. Ahí sí. ¿Eso impulsó tu participación también en la política nacional, universitaria? En la política universitaria no tanto. A mí me parecía que lo que había que organizar no era tanto el estudiantado, sino la clase obrera. Esa era un poco la cuestión. Entonces todo el esfuerzo, la energía que había que tener era empeñada en todo caso necesariamente por las luchas sociales, ¿no? Dada nuestra comodidad en general de clase media. Ahora, yo soy de esa generación también de mujeres que irrumpe en las universidades. Vos pensás que en los 60 transcurre un movimiento de ocupación de la universidad por las mujeres, circunstancia que se vive en diversos países de América Latina y también del mundo, ¿no? Entonces es una generación, sobre todo de mujeres, de ruptura. No quiere decir de rupturas absolutamente vertebrales, pero sí un gran paso al sentido de la autonomía, la independencia, etcétera, ¿no? Que si bien no era completa esa condición, sí estábamos en los ensayos de procurar nuestra emancipación. Eso es absolutamente claro en mí. Claro. Bueno, es una generación marcada también por grandes ideales, ¿no? Y en una entrevista que te hizo una universidad en Berlín hace muchos años, rescaté un fragmento que decía que hablabas vos del feminismo, que era un acontecimiento efectivo en los años 60, también por la adquisición de derechos que venía ya con el peronismo y con Evita, pero para quienes participaban en la vida política como vos era una cuestión tal vez secundaria, porque creían que en la construcción de una nueva sociedad el feminismo iba a ser parte, ¿no?, de eso y no tal vez el eje. Exactamente eso era lo que pensábamos. En esto de las contradicciones principales, circunstancia muy sesentista, ¿cuál era la contradicción principal? La contradicción de clases, el entredicho fundamental entre los dominadores y los que eran dominados, las clases populares, los sectores obreros, que por otra parte tenían una expresión enorme en aquel momento, ¿no? Hay que pensar en la densidad demográfica de lo que eran las clases trabajadoras en los años 60 y 70. Entonces, es exactamente eso. Mi generación, las mujeres de mi generación, militantes sociales, ardientes militantes, radicalizadas, teníamos al feminismo en un entredicho. Veíamos en el feminismo una voluntad muy individualista de mujeres burguesas. Y esto era el tono también, yo diría, dominante en lo que serían las fuerzas progresistas y de izquierda. El peronismo
daba una lección fundamental en el sentido de que claramente fue un posicionamiento enorme para las mujeres en la vida partidaria, en la política, en el tránsito hacia la partidización. Bueno, estábamos un poco lejos de concebir eso como un peldaño hacia el feminismo, pero bueno, si la circunstancia cambia totalmente. Ayer he estado recordando también una entrevista que me hicieron, el hecho de que la enorme mayoría de las que pudimos salir al exilio nos tornamos feministas en el exilio. En el exilio. ¿No? Bueno, ¿cómo fue esa parte, no? Porque luego de esos 60 tuvo que llegar en el 77, si no me equivoco, en marzo del 77, el exilio. Así fue. ¿Cómo fue tomar la decisión de irte del país con lo que eso significa y también construir tu futuro en otro país? Cuando se produce el golpe siniestro de Estado, bueno, yo tenía cierta clarividencia de que las cosas iban a ser oscurísimas. Jamás en la escala, jamás tuve idea de la dimensión brutal del terrorismo de Estado. De inicio estábamos muy preocupados, pero bueno, yo trabajaba en el PAMI y teníamos una buena articulación ya con el sindicato, con el gremio. Yo ingreso al peronismo en el 68 y militaba en la zona del sur, en la zona de Espeleta. Entonces, sobre la base, sobre lo que podrían ser las brasas que habían quedado de la resistencia peronista. Claro. De modo que cuando llega ese siniestro acontecimiento, primero que nos exoneran del PAMI, nos hacen salir físicamente del PAMI, ¿no? Y luego desde ya el clima increciendo de terror, la imposibilidad también de encontrar trabajo y esas cuestiones, pero sobre todo acontecimientos familiares, la desaparición en el 76 de una prima mía de 20 años, y en fin. Y la cuestión que me retuvo en aquel momento, porque las circunstancias estaban cada vez más asediantes, era que yo tenía 2 niñas mayores, hijas de un primer matrimonio. Para salir del país tenía que contar con la autorización. Obviamente la autorización no teníamos, patria potestad compartida. En fin, ocurrió que no obtuve del padre de las niñas la autorización, así que yo jamás podía salirme sin esas 2 niñas. Tenía ya con mi querido compañero Eduardo una criatura más, y bueno, ahí toleramos hasta que en el 77 una serie de acontecimientos muy graves, ya muy, digamos, de cercanía total, significaron que tuviera que salir. Fue en mayo del 77. Fue tremendo. Siempre digo que de todas maneras yo fui una privilegiada. Primero porque sobreviví. Segundo porque al poco tiempo sí, ya me pude reunir con las nenas, que fue... En diciembre, ¿no? En diciembre, efectivamente. En diciembre del 77 me pude reunir, fue un momento extraordinario. Debo decir que yo ya estaba desistiendo del exilio y la familia decía no. Y, en fin, luego pasaron 8 años casi en Brasil, ¿no? Así que ahí reconstitución completa, posibilidad de análisis, de absorción de nuevas vertientes, etcétera, y desde luego el inicio de mi adhesión al feminismo. ¿Cómo fue entrar desde Brasil al feminismo, ¿no? ¿Tenés algún recuerdo particular de aquella época? Sí, absolutamente particular, porque lo he narrado muchas veces y voy a insistir en narrarlo, ¿no? Había ocurrido un crimen atroz en la playa de Bucios, una joven hermosísima, mineira, o sea, yo vivía en Minas Gerais, ella era mineira, de alta sociedad, que estaba en compañía de un personaje paulista que la ultima a tiros en Bucios. Y ocurrió algo
gravísimo desde mi escala de valores y fue como los medios trataban a Angela Diniz de una manera desorbitada, como si fuera una psicópata sexual, ¿no? Como si fuera ella la absoluta responsable de lo que hoy llamamos femicidio, ¿no? Y ahí sí pude encontrar en la televisión una entrevista que le hacía una joven comunicadora al abogado de la defensa del homicida, que era un abogado prominente, un penalista prominente, ¿eh? Y fue extraordinaria lo que escuché y vi, sobre todo lo corporal también, ¿no? Cuando la entrevistadora le pregunta acerca de cómo va a ser la estrategia de defensa, este individuo más o menos que con total desparpajo, porque también la actitud corporal cuenta, esto no lo he contado tantas veces, ¿no? Entonces le dice, muy simple, muy sencillo, legítima defensa del honor. Y eso fue paradigmático, ¿no? Tuve un quiebre y me representé, ahí sí, ¿no? Me representé todo lo que significaba esa tamaña declaración, que por otra parte era lo que decía el Código Penal. En Brasil todavía no había sido modificado ese aspecto. De modo que el individuo, el homicida, estuvo muy poco tiempo en prisión. No sé si alcanzó año y medio, pero hoy día hay un reverbero enorme de estudios feministas en Brasil y el caso de Angela Diniz ha sido, sí, colocado también como un hito, porque significó una retomada del cauce feminista en Brasil. Fue muy importante para mí y bueno, y ahí sí, con otras compañeras, empezamos una acción feminista, claramente feminista, que en fin, me da un cierto pudor contarla porque era inicios de mi feminismo y trabajábamos con una favela, con mujeres de esa favela sobre sexualidades. Y eso fue el primer paso, ¿no?, en el largo recorrido que después hiciste en el feminismo. Además, también practicando el feminismo como un hábito comunitario, porque si era una favela, estar tratando desde la acción, desde el territorio, algo que a veces es más teórico. Vos a veces contás, ¿no?, cómo hay que tener un recorrido desde lo teórico a lo práctico. Así es. Yo siempre digo que sin las mujeres de carne y hueso es inexistente cualquier posición teórica feminista. Claro. Es decir, yo creo que es nuestra obligación, si ya en un terreno académico, nuestra obligación es efectivamente encontrar interpretaciones lo más ajustadas posibles a lo que podría ser el plexo existencial de esas mujeres de las que nos hemos ocupado. Como todo movimiento, Dora, bueno, el feminismo es amplio, es diverso y en los últimos años tuvo un gran crecimiento, ¿no?, como tal. ¿Crees que justamente como todo espacio amplio, a veces se encuentran diferencias, a veces se encuentran topes a ese crecimiento, con lo cual a veces también no se pueden seguir teniendo ciertos debates que posibiliten nuevas adquisiciones de derechos por problemas internos también, ¿no? ¿Cómo estás viendo hoy a este movimiento hoy en Argentina, en el mundo? ¿Crees que tiene contradicciones, límites? Siempre debemos hablar en plural. Siempre ha habido feminismos, desde su marca de nacimiento. Siempre ha habido la posibilidad de óptica un poco diferente, de otra óptica. En materia metodológica ha habido sobre todo mucha diferencia, ¿no? En materia también de dimensiones de derechos. Podemos reconocer algunos feminismos que solo se articularon en relación al sufragio, ¿no? Se han tomado el sufragio y ese cauce se tradujo en el reclutamiento de muchas mujeres conservadoras, que podían no ser feministas en otros aspectos, pero sí en la lucha por el sufragio. Esto es muy reconocido. De modo que en este momento la Argentina tiene una experiencia notable con lo que llamamos el derrame de los feminismos, derrames de todos los colores. Tenemos por primera vez feminismos de masa, esto es notable.
y no hay ninguna duda de que no puede descontarse el papel que tiene la movilización de las mujeres en todas las sociedades, planetariamente hablando, pero sobre todo en las latinoamericanas. Mencionando un derecho que se aprobó en diciembre del 2020, que fue la interrupción voluntaria del embarazo, recordemos que previamente se había tratado en el Congreso en agosto del 2018 y no salió ese proyecto, pero que luego, en un escenario que algunos creían que no era el mejor, porque hagamos mención que estamos en pandemia, que algunos también decían que la salud tenía que estar destinada a todo lo que sea la pandemia y al cuidado de todos los argentinos y de las argentinas por el COVID-19, pero a fines de diciembre del 2020 se trató y se votó y se promulgó el proyecto. Primero preguntarte cómo fue ese momento para vos y en segundo lugar también si creías, compartías la opinión, además sos asesora del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, si podía resultar un costo político que no se aprobara, ¿no? En un momento tan particular. Esas eran las vacilaciones conservadoras, sobre todo de lo que yo podría decir identidades masculinas. Hay algo fundamental que no podemos olvidar. Toda la campaña del 2019, toda la campaña fue hecha en orden a el Poder Ejecutivo va a presentar el proyecto de ley de aborto. Esa fue una saga importantísima. Fue un compromiso, era una apuesta, un compromiso, y para mí significaba desde luego no solamente la convicción de que esta nuestra fuerza, reconquistando nada menos que el clima de derechos, debía ir por eso. Obviamente la pandemia en el medio hizo que algunas almas estuvieran un poco dubitativas, pero yo voy a conmemorar, yo creo que la sinergia que tuvimos dentro del plano del gabinete en orden a es ahora, es ahora, es ahora. Porque efectivamente había un cierto coro de, bueno, ¿cómo va a ser esto en este momento? Este no es el momento. Bueno, esa es la liturgia patriarcal, este no es el momento. Entonces hubo ahí sí insisto, una sinergia y una actividad en la elaboración del proyecto que elaboró el Poder Ejecutivo que fue magistral. Es un proyecto de enorme calidad técnica, nuestra ley, ¿no? Y eso nos posiciona, si se mira la cuenca de América Latina, yo creo que estamos en un nivel, en un podio, la sociedad argentina. ¿Por qué? Por la conquista de la ley de aborto, ¿no? Siempre recordaré con la emoción que nos inundó esa noche del 30 de diciembre a las 4:14 de la madrugada. ¿Cómo fue generacionalmente ese momento, no? Porque había abuelas, madres, nietas, todas compartiendo un momento que realmente en materia de derechos humanos era único. Y era muy conmovedor ya ver la movilización del 2018, la marea verde, las jóvenes sub-20, la manifestación de diatriba y de erguimiento del derecho propio en escuelas confesionales. Entonces, para mí fue muy inspirador en el sentido de volver a mi cauce del optimismo irredento, ¿no? Es decir, ¿quién hubiera pensado 20 años atrás, no más, que íbamos a tener una construcción de un feminismo tan irradiado a las jóvenes generaciones y a otros grupos de población que han sido tocados por la interpelación del feminismo? Entonces, tenemos hoy feminismos, insisto, de todos los matices, de todos los colores. Hay un despertar que a mí me conmueve muchísimo en las comunidades de nuestras naciones originarias, en nuestros pueblos originarios. Y, en fin, en este punto yo creo que hay que seguir apostando a los cambios que todavía merece esta sociedad. No solo las mujeres y las disidencias, sino el conjunto social. Hace minutos decías que muchas veces se
desde el propio gobierno, no solo en Argentina, en el mundo, se dice este no es el momento para la conquista de nuevos derechos. ¿A qué se debe eso, no? ¿Cuándo es el momento ideal? Digo, principalmente en Argentina solemos estar con ciertas crisis que a veces, bueno, la agenda de los nuevos derechos se imposibilita un poco más. Este no es el momento, es una suerte de cámara activa patriarcal, ¿no? Ese es el patriarcado. Este no es el momento. Esto es obviamente una malla vinculante, patriarcal. Este no es el momento, nunca es el momento. Por eso, imaginémonos, ¿no? Nunca ha sido el momento de ganar el sufragio, nunca será el momento de ganar una buena ley de cuidados que limite absolutamente el enorme esfuerzo que hacen las mujeres en el orden tan gravitante de los cuidados. Sin ese orden no hay orden económico general, ¿no? Tampoco social. Tampoco social, porque a veces he dicho que tal si las llamadas amas de casa un día decidieran una huelga general por tiempo indeterminado. Simplemente no habría economía, esa economía que transcurre canónicamente dentro de los marcos generales de mercados laborales y de actividades económicas, ¿no? En el último tiempo vimos cómo surgió, ¿no? Una gran expresión feminista, o los feminismos en plural, como vos decís, pero también ciertas muestras violentas, ¿no? En las sociedades, discursos de odio, como se están caracterizando en los últimos días, esas expresiones no tan democráticas. ¿Cómo ves el tema género, el tema odio? Porque sobre todo con el feminismo hay algo puntualmente, pero también en la sociedad. Yo he venido sosteniendo que en el pasado las derechas, las hiperderechas, siempre han constituido un anclaje antifeminista, siempre han constituido un anclaje homofóbico, siempre han constituido un anclaje transfóbico. No es, digamos, no es absolutamente, sería hasta incoherente que un señor muy conservador, una señora muy reaccionaria, no pensara de manera tan, ¿cómo diré?, ominosa. Pero la novedad es que las derechas en el mundo ahora han constituido programas antiderechos. Lo que antes era capilar, estaba revestido de otros significativos nudos reaccionarios, hoy se ha trasladado a un programa. Entonces, por donde se observe, cualquiera que sea digamos, el partido o las fuerzas de derecha y extrema derecha, han construido programas antiderechos. Ya no es ocasional y esta es la novedad. Y desde luego están muy investidas esas posiciones con una visceralidad contrariante que es odiante. Ahí hay algo odiante, produce crímenes de odio, que están igualmente sancionados en nuestro Código Penal hoy día, pero que, en fin, que llevan inclusive al exterminio. Y ya que estamos en este tenebroso panorama, yo no dejo de pensar que la tentativa contra Cristina Fernández de Kirchner ha sido una tentativa de magnifemicidio. En este sentido, desde la vuelta a la democracia en 1983 hasta hoy, ¿crees que fue el primer acto o uno de los tantos actos, pero particularmente el que vivió Cristina, como, bueno, la democracia tiene ciertos límites? Uh-huh. Sí, es probable que este haya sido tal vez el mayor cimbronazo, aunque el mayor cimbronazo, digamos, puede ser, junto con la tentativa en fin, de desestabilizar con los conatos militares en el momento de Alfonsín. Pero bueno, ahí había un diferencial enorme, y es la magnitud de la movilización de la sociedad argentina. Hoy la circunstancia es otra.
Acá hay una división muy dolorosa, muy tajante y muy inquietante. Entonces hay otro significado, aumenta el significado de una, ¿cómo decir?, de un riesgo para la democracia con esta tentativa de magnifemicidio. También en esta línea, ¿crees que el camino al diálogo, que a veces es convocado por el oficialismo, como pasó en los últimos días, a veces también pedido por la oposición, se dificulta cada vez más? ¿Es más difícil pensar que Argentina puede bajar un poco este malestar que hoy hay en la sociedad, que también lo expresa cierto sector de la política? Sí, yo creo que es difícil. No me hago muchas ilusiones. Eso no quiere decir que vaya a arriar mi optimismo inveterado, pero lo que digo que es difícil. También dependerá de muchas circunstancias, especialmente, digo, de contextos de la situación, de cómo estemos en materia económica dentro de algunos meses. Yo tengo la apuesta de que vamos a salir de esta encrucijada. En fin, también espero de la morigeración de algunos actores importantes de la oposición política. No tengo por qué, digamos, desconfiar de la sinceridad democrática de una parte del espectro opositor. Entonces ahí también hay que hacer una apuesta. Y también hay que tener paciencia entre nosotros, nosotras, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de, en fin, de actuar con la mayor sensatez posible, con la mayor racionalidad posible. Esto no quiere decir que quebrantemos las posibilidades punitivas. Entonces, en fin, hago votos para que podamos realmente salir de este atolladero, de este vértigo tan soez, ¿no? Y de cierta, yo diría, complicidad, ¿por qué no decirlo?, en lo que puede ser el derrumbe de la democracia, de lo que es el poder mediático, que es un poder que efectivamente traduce notablemente los otros poderes fácticos de nuestra sociedad. ¿Crees que al poder, uno de los poderes, ¿no?, que tal vez podemos mencionar, el judicial, es uno de los que todavía no tiene un avance concreto en materia de concientización sobre ciertos temas? Absolutamente, es así. El Poder Judicial se ha constituido una rémora. Ahora, también debemos ser un poco más justas en la apreciación. Hay un determinado segmento importante del Poder Judicial que efectivamente recuerda la célebre frase de Hamlet: algo está podrido en Dinamarca. Ahora, el aspecto general del Poder Judicial en todos los rincones de Argentina amerita una relación un poco más, ¿cómo decirlo?, más meditada. Ahora, hay segmentos del Poder Judicial que efectivamente deben ser judicializados. Para finalizar, Dora, en tu amplia trayectoria, sin duda tuviste muchos hitos importantes y ¿qué es lo que te falta hoy en día que decís, bueno, de acá en adelante, con tu edad, con tu persona, con tu trayectoria, decís, yo quiero ir por acá? Ah, qué buena pregunta. Sí, yo soy de las que me pregunto qué voy a hacer cuando sea grande, todavía. Y yo creo que empeñarme mucho más, empeñarme en justicia, empeñarme en lo redistributivo, empeñarme en, obviamente, la justicia de género, fuertemente, porque yo creo que no hay justicia social sin justicia de género. Y creo que el empeño es ese, seguir usando la voz, seguir usando el cuerpo, seguir usando toda la energía de que disponga para un reto que para mí es fundamental. ¿Cómo puedo ayudar a dignificar la vida? Como cierre, hay una frase que utilizaste en distintas oportunidades, que es: sin pasión no hay movimiento. Así, suscribo absolutamente eso. Sin pasión no hay movimiento
Y me refiero no solo al movimiento social, a esa indexación de los sentidos de la sensibilidad, la inteligencia, en orden a, obviamente, este destino de dignificar la vida, de actuar cooperativamente, de la solidaridad y la sororidad, que son fundamentales. Pero también se necesita para el acto académico, para la investigación académica, se necesita pasión. Sin pasión, absolutamente no se pueden esperar ni preguntas ni respuestas medianamente inteligentes.